Palabra del Señor en el libro de Nehemías, capítulo 4, versículos del 1 al 16. Libro de Nehemías, Antiguo Testamento, ahí se encuentra la palabra del Señor. Libro de Nehemías, capítulo 4, versículos del 1 al 16. Si hubiera alguna musiquita de fondo, sería muy agradable para mí. Nehemías capítulo 4, verso del 1 al 16. Muy amable, muchas gracias, no se moleste. Apaga la luz. No. Nehemías 4, del 1 al 16, le damos lectura a esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, ahora voy a parafrasear, cuando oyó Sanbalat que nosotros comenzamos a seguir al Señor, que nosotros comenzamos a dejar nuestra vieja manera de vivir la vida, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Verso 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, número 1, ¿qué hacen estos débiles judíos? 2, ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? 3, ¿acabarán en un día? 4, ¿resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Pero Nehemías dijo lo siguiente, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que unían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido
y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Dios bendiga su palabra. Quiero hablar de los ataques mentales. ¿Cómo podemos ser libres de los ataques mentales? Porque nuestra mente está bajo continuo ataque. Continuo ataque. Por las heridas del pasado, las presiones del presente, los desafíos del mañana. Se suma a este triple ataque los dardos de fuego del adversario, porque el adversario de nuestra vida espiritual solo tiene una entrada para tocar nuestra vida, y esa entrada se llama mente. Mente. Con tan solo confesar a Jesús como Salvador y Salvador, no se terminan los problemas. Porque al momento de la conversión, el espíritu del hombre inmediatamente se somete al Espíritu Santo. Pero su alma permanece prisionera del rechazo, prisionera de la humillación, prisionera de adicciones, prisionera de falta de identidad, prisionera de inmoralidades, prisionera de ocultismo, de brujerías, de hechicerías, cadenas difíciles de romper en forma humana. Mucha gente blasfema contra Dios, culpan a Dios por las desgracias que están viviendo, herencias espirituales de maldad que se activaron abriéndole puertas al enemigo en nuestra ignorancia, dándoles derecho legal para que entren. Por eso hoy muchos sufren en todo el mundo, emocionalmente, físicamente, económicamente, y necesitan hombres y mujeres libres de ataduras para ir y libertar a los cautivos. Por eso Jesús dijo en Isaías capítulo 61, verso 1 en adelante, Isaías 61, 1 en adelante, Él dijo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Pero también hay quienes desean seguir en la misma condición. ¿Sabía usted? Solo quieren recibir al Señor y nada más, pero seguir con su misma forma de vida. Pero Dios quiere darles una nueva vida. Pero hay gente que no quiere la nueva vida de transparencia, de lealtad, de compromiso, porque la palabra los presiona a hacerlo. Pero si evadimos la palabra del Señor, jamás habrá liberación permanente si no nos comprometemos a llevar vidas ordenadas, limpias, en integridad delante del Señor. Siempre estaremos cautivos o presos de algo.
El enemigo no tiene sino una entrada, y esa es la mente. Por eso Pablo dijo en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El contexto histórico de estos dos versículos nos hablan y nos llevan al Antiguo Testamento en el contexto de sacrificios, porque un sacrificio era algo que se ofrecía a Dios. Generalmente un animal en el Antiguo Testamento era sacrificado, pero Pablo aquí está usando la imagen para ilustrar que como cristianos, cada uno de nosotros debemos de ofrecer nuestra vida entera a Dios, no en muerte, sino en vida. Significa que debemos de vivir de una manera que honre a Dios en todo lo que hacemos, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos y palabras. Deben ser una ofrenda continua a Dios, no conformándonos, porque puede haber una conformidad, sino que lo que Dios quiere es una transformación. Y Pablo nos está advirtiendo que no debemos de amoldarnos a las normas y a los patrones del mundo presente, y en lugar de conformarnos, ser transformados. ¿Y qué implica esto? Esto implica resistencia a adoptar los valores y comportamientos de este mundo. Porque los valores y los comportamientos de este mundo están en contra de los principios de Dios. Por lo tanto, la transformación implica un cambio profundo que comienza desde el interior y se refleja en el exterior. Entonces, la transformación que está rogando, porque Pablo está rogando y está diciendo: os ruego, se logra mediante la renovación de la mente. Y esto es un proceso continuo de reeducación. Es una reeducación y es una reforma de nuestros pensamientos, actitudes a la luz de la verdad de Dios. O sea, ¿cómo logramos esta renovación? Tiene que haber una reeducación, es decir, debemos de dedicar tiempo a la lectura, a la meditación de las Escrituras, a la oración y a la comunión entre nosotros para renovar nuestra mente de continuo. Por eso que nuestra relación con Dios debe de ser presente, continua, ascendente y progresiva. Repito, presente, continua, ascendente y progresiva. Así debe de ser. Entonces, ¿qué va a suceder? Al ser transformada nuestra mente, renovada, vamos a poder discernir, vamos a poder comprender la voluntad de Dios. ¿Y cuál es? Buena, agradable y perfecta. ¿Por qué la vamos a comprender? Porque ya nuestra mente está siendo renovada por causa de ir recibiendo la instrucción de su palabra. Por lo tanto, esta capacidad nos va a otorgar un discernimiento espiritual.
Y esto es muy importante para vivir una vida que esté en línea con los propósitos de Dios. Entonces, el llamado de Pablo, a través de Romanos 12, 1 y 2, es poderoso. Porque nos está llamando a una vida de dedicación y transformación continua, fundamentada en una comprensión profunda de la misericordia y la gracia del Señor. Entonces Pablo habla de ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Y miren la promesa del Señor que viene, porque todo esto encaja. Toda la palabra encaja. Todo lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Mire cómo va encajando todo esto por causa de que nosotros somos renovados, estamos aplicando la palabra. Isaías 26, 3. Nuestros pensamientos van siendo reeducados y como son reeducados, ya nosotros estamos pensando en las cosas del Señor. Y la promesa es, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Mire, qué tremendo, qué tremendo. Estoy poniendo esto como base, como introducción, para entrar en el mensaje. ¿Sabía usted que este versículo es una profecía y una canción de confianza? Es parte de una canción de confianza y esperanza que los israelitas cantaban, que lo tenían presente ellos cuando eran libres de sus enemigos. Este versículo resalta la seguridad y la paz que Dios ofrece a aquellos que confían en Él. La palabra hebrea para paz es shalom, que no solo significa la ausencia de conflictos, sino también el bienestar, la prosperidad completa. La paz que Dios ofrece es integrar y abarca todas las áreas de nuestra vida. Entonces, lo que Dios está prometiendo aquí es una paz completa para aquellos que se mantienen con su mente enfocados y confiando en Dios. En medio de las circunstancias difíciles podemos experimentar paz si confiamos en Él. Si confiamos en Él. Porque nuestro pensamiento va a estar firme. Firme. Y la paz prometida es para aquellos que tienen un pensamiento firme en Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, si yo estoy enfocado constantemente en Dios, en vez de las preocupaciones me llevan hacia el mundo, y si yo estoy enfocado en Dios, Él me lleva a sus promesas, que es totalmente distinto. Por lo tanto, mantener nuestros pensamientos de Dios requiere disciplina, requiere esfuerzo consciente, implica meditar en la palabra, orar, confiar en su carácter y en sus promesas. El resultado, paz, viene como resultado directo. No es algo pasajero, sino que es una convicción profunda y constante de que Dios es fiel y digno de confianza. Cuando termine este mensaje, que no va a terminar hoy, voy a hablar de convicción versus emoción. ¿Cómo nos enfrentamos a la vida? ¿Con convicción o con emociones? Así debería de ser. Por lo tanto, la base de la paz que Dios nos ofrece es nuestra confianza en Él. Porque cuando creemos en la soberanía, en la bondad y en la fidelidad de Dios, podemos descansar en su paz.
Y la perfecta paz es resultado de una mente y un corazón que confían y permanecen enfocados en el blanco perfecto. Porque estamos en un mundo lleno de incertidumbre, en un mundo lleno de caos. Y esta promesa de paz es un ancla firme para nuestras almas, porque nos anima a desarrollar una confianza profunda en Dios y a mantener nuestra mente enfocada en el autor y consumador de esa paz. Por eso la Biblia nos habla mucho de cuidar nuestra mente. Pablo también nos habla en el libro de Efesios de ponernos el yelmo de la salvación, Efesios 6, el casco para proteger nuestra cabeza, para proteger nuestra mente, porque Él sabe que el enemigo no va a poder tocar nuestra vida a menos que toque nuestra mente. ¿Sabía usted que el cerebro es el mayor consumidor de energía? Eso quiere decir que la tercera parte de su desayuno, de su almuerzo, de su cena, está alimentando directamente al cerebro. Y es por eso que Satanás sabe el valor que tiene este órgano que Dios nos ha dado y va a atacar fuertemente nuestra vida. Nehemías capítulo 4 nos ilustra 5 ataques mentales que el enemigo trae contra los hijos de Dios. Por eso dice la Biblia que cuando llegaron los amigos y familiares de Nehemías, se les preguntó: ¿cómo están mis familiares en la tierra mía? Y ellos le dijeron: muy mal. Los que han quedado están en vergüenza, están en destrucción. Los muros han sido destruidos y las puertas han sido quemadas. Muros y puertas en ese tiempo en las ciudades eran claves, porque las ciudades eran amuralladas. Número 1, muros son símbolos de seguridad. Número 2, puertas, símbolo de autoridad. Una puerta cerrada indicaba: nadie entra. Cuando le dijeron a Nehemías, porque Nehemías estaba a 1600 kilómetros de distancia del lugar de los hechos, dice la historia que Nehemías recibió esta información y le dijeron que la gente estaba en la ciudad, no tenía seguridad ni autoridad. Nehemías se apasionó por reconstruir la ciudad y él dijo: yo voy a reconstruir la ciudad. Él no tenía idea porque él era un copero a 1600 kilómetros de distancia. El nombre de Nehemías en el hebreo significa consolador. Por eso cuando leo el libro de Nehemías, veo en la figura del Espíritu Santo y veo la ciudad de Jerusalén, cómo era mi vida y a lo mejor también su vida cuando usted vino a Cristo. Cuando yo vine a Cristo no tenía muros, no tenía puertas, no tenía seguridad, no tenía autoridad. Todo estaba destruido. Pero una cosa preciosa que el Espíritu Santo empezó a hacer es reconstruir mis muros y mis puertas. Él empezó a reconstruir nuestros muros y nuestras puertas. Él empezó a reconstruir nuestra personalidad. Muchos de nosotros pasamos por experiencias muy dolorosas. Quizás fuimos esclavos de vicios, de traumas, de experiencias traumáticas. Nuestras vidas estaban destruidas después de que llegamos a Cristo. Y una de las obras tremendas después de la salvación es que el Espíritu Santo ha empezado a reconstruir
todo aquello que estaba destruido. Amén. Pero Satanás no quiere esto. Él no quiere que nuestra vida sea reconstruida. Por eso Él va a atacar fuertemente para que tú no creas que Dios está trabajando en tu vida. La Biblia nos relata en el capítulo 4 de Nehemías que ellos ya habían construido parte del muro. Y cuando los enemigos de Israel vieron que estaban siendo reconstruidos los muros, hicieron 4 preguntas y una declaración. Y las 4 preguntas fueron preguntas muy sarcásticas. Porque tenían la finalidad de estimular el pensamiento de la gente para que no creyeran en la obra de la reconstrucción. Son preguntas sarcásticas que yo encuentro que son las mismas que Satanás trae a nuestra mente, y luego una declaración que, si usted la cree, puede echar por tierra todo lo que Dios ha hecho en su vida. Y las preguntas fueron las siguientes, porque también tan sarcástica, con menosprecio. Y la pregunta número 1 dice: ¿qué hacen estos débiles judíos? Débiles judíos. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y al final una declaración, Nehemías 4:3. Y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. 4 preguntas, una declaración. Son 5 formas como el enemigo ataca continuamente nuestra mente para hacernos retroceder y no creer que Dios ha hecho una obra tremenda en nosotros. ¿Y cuál es el primer ataque a nuestra mente? La exaltación de la debilidad. La exaltación de la debilidad. Dijeron: ¿qué hacen estos débiles judíos? El primer ataque mental que el enemigo trae sobre nuestra vida es exaltar nuestra debilidad. Porque Satanás sabe que tenemos áreas débiles. ¿Quién no tiene áreas débiles? Todos tenemos áreas débiles. Un área débil en nuestras vidas. Y Dios está trabajando en estas áreas en nuestras vidas. Pero cuando el enemigo quiere tocar tu vida, lo primero que va a exaltar, lo primero que va a sacar a la luz es nuestra debilidad. La palabra debilidad procede del vocablo latino debilitas, que se refiere a la escasez o la ausencia de fuerza, energía o poder. De acuerdo con el contexto, el término puede emplearse en distintos modos. Se usa el concepto de debilidad mental para agrupar una serie de síntomas o un síndrome que afecta especialmente la esfera afectiva, el decaimiento, la tristeza patológica, un trastorno del humor o la irritabilidad. Todas cuestiones que pueden afectar negativamente el rendimiento de la persona en sus actividades cotidianas, como ser el trabajo, el estudio, al punto de limitarte. ¿Qué hacen estos débiles judíos? O en otras palabras, ¿qué hace este débil creyente? ¿Qué hace este débil hermano, esta débil hermana? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es la pregunta cuando el enemigo quiere exaltar nuestra debilidad. Vamos a tener que inmediatamente que responder. Y la palabra de Dios nos da recursos para responderle. Tenemos que hablar a Satanás con autoridad.
con autoridad y decirle, es cierto, soy débil, pero la Biblia dice, y Dios ha dicho en 2 de Corintios 12:9, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es cierto, soy débil, pero 1 de Juan 4:4 dice que el que está en mí es más fuerte que el que está en el mundo. Por eso que Pablo dice que cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Porque es mis debilidades que reconozco, las pongo a los pies de mi Señor. Y cuando me levanto de ese lugar, lo débil que había en mí se hace fuerte, se hace poderoso. Tenemos que anunciar la palabra sobre los dardos que vengan a nuestra mente del enemigo. ¿O acaso el mismo diablo no tentó a Jesús en el desierto? Haz que estas piedras se conviertan en pan. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál será nuestra respuesta? ¿Humana o espiritual? Necesitamos un poder superior y mayor para poder vencer nuestras debilidades. Y aquí está la palabra del Señor para contrarrestar los ataques mentales. Segundo ataque mental, la exaltación del pasado para dudar de nuestro futuro. Claro, si la idea, el plan del diablo es detenernos. ¿Con qué nos detiene? Con nuestra debilidad. Exalta, saca a luz la debilidad que tenemos. Segundo, la exaltación del pasado para dudar de nuestro futuro. Nehemías 4:2. ¿Se le permitirá volver a ofrecer sacrificio? La segunda cosa que hace el enemigo con nosotros es que además de exaltar nuestras debilidades, nos recuerda el pasado. Sí. Y nos dice, ¿ya se te olvidó lo que hiciste? Hace 5 años, hace 10 años, hace 3 años. ¡Qué feo, qué feo! No, muy feo. Caíste feo. Acuérdate. Acuérdate, caíste feo. ¿Y tú crees que con esto que hiciste podrás servir a Dios? Uf. Sí. Recordemos, hermanos, tenemos la mente consciente, tenemos el preconsciente y tenemos el inconsciente. El consciente contiene todo lo que se percata en el momento. El preconsciente, toda la información que no se tiene en el momento, pero que podemos traer a memoria. Y el inconsciente son los recuerdos reprimidos que resultan amenazadores para el sujeto. Este contenido no es posible llevarlo con facilidad a la conciencia, pero el Espíritu Santo nos puede recordar. Aún desde el vientre de nuestra madre, nos puede recordar el Espíritu Santo. Entonces Satanás, ¿qué hace? Juega con nuestro pasado para hacernos enturbiar, oscurecer, empañar, ensuciar y apagar nuestro futuro. ¿Sí o no? Pero recuerda que Dios hace 3 cosas con nuestro pasado. Aunque mucha gente solo disfruta de la primera o la segunda, pero no de las 3. Número 1, Dios perdona nuestro pasado. Número 2, Dios nos libera del poder del pasado. Número 3, Dios devuelve nuestro pasado, no lo borra, lo devuelve para que con nuestro pasado ministremos a la gente y el poder de Dios opere de una manera grande. Cuando yo puedo ministrar con mi pasado,
Sí. Dios nos devuelve sanado el pasado para poder ministrar a la gente, para poder decirle a la gente, yo pasé por lo mismo que ti. Yo también estuve ahí. Y te puedo decir que Dios hizo de mi pasado como blanca lana. Y me dijo, nunca más me acordaré, porque yo hago todas las cosas nuevas. Miqueas capítulo 7, verso 19. Miqueas 7, 19 dice, Miqueas 7, 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El tercer ataque mental, hermanos. Ya dijimos, exaltación de la debilidad. Número 2, la exaltación del pasado. Número 3, la exaltación de la duda para temer del presente. La exaltación de la duda para temer el presente. Nehemías 4:2. ¿Acabarán en un día? Amados, cuando Satanás ve que seguimos adelante, que lo enfrento cuando exalta mi debilidad, que lo enfrento cuando me quiere sacar el pasado, él no se queda tranquilo. Voy a seguir, voy a usar otra estrategia. Dice, ok, está bien, pero ¿tú crees que ya va a ser perfecto todo? ¿Tú crees que en un día lo vas a lograr? Tengo mis dudas. Pero ¿qué ha dicho el Señor? Filipenses 1:6. Él dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En otras palabras dice, la llevará a feliz término hasta el día de Jesucristo. Otra versión dice, estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Amén. La palabra es fundamental. ¿Cómo contrarresto? Y no solo es Satanás, sino también es gente cercana, lejana, amigos, que sin darse cuenta, el mismo diablo los ocupa para desanimarnos, para desalentarnos. Ahí usted tiene que aparecer con la palabra, para decir, apártate de mí, Satanás. Yo sé que mi Dios es fiel. Yo confío en Él. Cuarto ataque mental, la exaltación del futuro para impedir la visión de resurrección. La exaltación del futuro para impedir la visión de resurrección. Nehemías 4:2, ¿resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? No está mostrando lo que han levantado del muro. El muro ya estaba bien levantado. El muro estaba creciendo. Pero los enemigos no dijeron, porque podrían haber dicho, oye, que ha crecido el muro, oye, qué bueno qué bueno verte, qué bueno que has cambiado, veo que has progresado. No dijeron eso. Y no lo van a decir. No. Lo que dijeron es lo malo. Hoy las piedras todavía quedan piedras. Todavía hay piedras quemadas. Oye, pero te falta, todavía no ha avanzado mucho. No te veo muchos cambios. No. ¿Cuántas veces el enemigo lo único que hace es señalarnos las ruinas de nuestra vida? Pero tú eres así. Ahora, ¿qué quería hacerte así como?
¿Ah? ¿Santo? ¿Ah? Si tú eres así, tú eres el alma de la fiesta. ¿Ah? Yo sé que si te pongo la peineta, la bailáis. ¿Ah? ¿Ah? ¿Sí o no? Yo sé que la bailáis. ¿Ah? Si te pongo el eléctrico, ¿ah? ¿Ah? ¿Qué pasa si te pongo el eléctrico? Rosita. Estoy hablando de cumbia, Rosita, ¿no? El enemigo señala nuestras ruinas, nuestros desastres, nuestras derrotas. Pero bendito sea el Señor, que aquello que parecía muerto, y aquello que parecía en ruinas, y aquello que parece que no servía, Dios lo levantó. Sí, estábamos en ruina, estábamos perdidos, no había esperanza, pero un día Dios nos levantó. Porque Dios es capaz de redimirnos completamente y restaurarnos de manera que lo podamos glorificar aún con los pedazos de nuestra vida. ¿Sí? Lo que esos débiles judíos construyen, si se sube una zorra, lo derribará. El menosprecio. Porque ese es el propósito del diablo, el propósito del ataque mental, la exaltación de la duda para desvirtuar lo reconstruido. Está bien. Ahora admite si se ha construido, si se ha hecho algo, pero la verdad es que lo que hasta ahora se ha construido en realidad es muy débil. Que cuando se suba una zorra, todo se va a caer, todo se va a desmoronar. Y yo pregunto, ¿y cuántas veces nos han dicho eso de nuestra vida cristiana? Eres creyente, está bien, ok, pero no eres tan fuerte, ¿eh? Entonces vamos a tener que entender la posición de nuestro Dios en cuanto a eso. Por lo que Él ha construido en nuestra vida, tenemos que entender que lo que Dios ha construido en nuestra vida no es débil. No es débil. Lo que Dios ha construido en nuestra vida está fundamentado en su sangre, en la obra redentora del Calvario. Y ese es nuestro gran fundamento. Cristo derramó su vida entera y cada gota de su sangre por nuestra salvación. Hay un fundamento extraordinario. Por eso, amados, esa sangre sigue viva. No es cualquier sangre. Porque la sangre de Cristo nos dio salvación. Esa sangre viva nos sigue protegiendo. Esa sangre nos sigue cubriendo. Por eso cada mañana me cubro con la sangre preciosa de Jesucristo. Porque sigue viva. Sigue salvando vidas. Tenemos que tener fundamento. Él es nuestro fundamento, Jesucristo. No puede ser una simple creencia, no puede estar fundamentada sobre una iglesia, no puede estar fundamentada sobre el liderazgo, estar fundamentada en Jesucristo, porque Él es el fundamento inconmovible. Él es la roca eterna por los siglos de los siglos.
Amados, estos 5 ataques mentales van a venir y vienen continuamente. Continuamente. No es algo que pasajero, que de repente vienen continuamente. ¿Para qué vienen? Para detenernos, para debilitarnos, para que nos sigamos adelante, para que echemos todo por la borda. Para eso vienen esos ataques. La exaltación de la debilidad, la exaltación del pasado para dudar del futuro, la exaltación de la duda para temer del presente, la exaltación del futuro para impedir la visión de resurrección, la exaltación de la duda para desvirtuar lo reconstruido. Todos estos ataques van a venir a nuestra mente permanentemente. ¿Cómo responderemos? Es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar estos ataques? ¿Qué hizo Nehemías? Es la pregunta. Frente a estos ataques. Porque es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer. No es simplemente contestar 5 preguntas, sino tomar determinaciones. Hay que tomar decisiones radicales para que el enemigo no tenga más entrada a nuestra mente y por lo tanto no pueda destruir nuestra vida como él quisiera. Hay 5 acciones determinantes que tomó Nehemías. Amén. Y las vamos a ver, no ahora, el próximo domingo. La voy a dejar con las ganas de saber cuáles fueron las determinaciones. Pero es mejor hasta ahí y quedar con la ¿qué vamos a hacer? Y vamos a tomar esas determinaciones. Porque necesitamos avanzar, necesitamos crecer. Hay mucho por qué vivir todavía. Si Dios nos ha dejado en esta tierra es para ocupar nuestra vida para su propósito. Y todos somos parte de ese propósito. Amén. Le invito a ponerse de pie. Pido a mis hijos puedan pasar. Amados, tenemos que quebrar todo plan del enemigo. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Tenemos que tomar acciones a fin de que el enemigo no tenga entrada en nuestra mente y no nos destruya como él quisiera. Así que vamos a orar al Señor. Vamos a orar para que Él vaya preparando nuestra vida y tengamos el discernimiento y podamos renunciar a tantas cosas que nos impiden avanzar. Sí, Señor. Te adoramos, Padre. Bendecimos tu nombre. Cierre sus ojos.